Todos los seres vivos que hoy habitan la Tierra evolucionan y se adaptan a su entorno de diversas maneras, incluido el ser humano. Pero, ¿qué entendemos por evolución? Seguro pensaste en Darwin y la selección natural, o en eso de que los humanos venimos de los monos. La teoría evolutiva ha ofrecido muchísimas explicaciones a las preguntas sobre el origen de las especies y cómo éstas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Algunas fueron refutadas a medida que conseguimos más y mejor información, y otras continúan siendo debatidas. Hoy en Antropología y Confusión hablaremos de los inicios de una teoría que, como dice su nombre, ha ido evolucionando. Uno piensa en teoría evolutiva y lo primero que parece es que hay una teoría, o que digamos que son 2 o 3 hipótesis, y en realidad es todo un campo de estudio, digamos. Es como una forma muy clásica igual de ver la ciencia en general desde afuera de la ciencia. Sí. Como que es súper común pensar que, bueno, hay una teoría que predomina, que a partir de la cual se mueve un campo disciplinar completo, y en realidad es lo menos común. Sí. Salvo la física y hasta ahí, en realidad, porque también hay cosas que se están discutiendo. Sí, y de hecho en la física también hay corrientes, digamos, teóricas que están contrapuestas y que tratan de explicar lo mismo, pero que no se ponen de acuerdo, quizás no sobre cosas tan básicas, por así decirlo, pero que sigue pasando eso. Sí, es algo que incluso empapa otras cosas que no son necesariamente ciencias biológicas, en ciencias sociales también tenés como una idea evolutiva, etcétera. Ni hablar. Bueno, eso, la teoría de la evolución medio que es como un tótem, digamos, como que todo el mundo dice, bueno, la teoría evolutiva, qué grosa que es, qué sé yo. Qué grande Darwin. Qué grande Darwin, y muchas veces lo que pasa es que quizás hay ciertos malentendidos con respecto a algunos de los presupuestos, algunas de las ideas sobre de la teoría de la evolución. Yo siempre pienso ponerle esos artículos tipo, ¿cómo va a ser el ser humano en el año 1000? Y no sé, tiene como adaptaciones a estar sentado, cosas así que voy a decir. Y como que la tendencia durante un momento fue pensar siempre que la mandíbula iba a ser más chica, el cerebro iba a ser cada vez más grande. Claro. De ahí sale la idea también de los aliens con la boca chiquita y el marote enorme. Claro. ¿Cómo? Sí. Y eso tiene que ver con tendencias evolutivas de la... Que sí fue una tendencia evolutiva, claro. Igual que Eso se fue dando. de las tendencias evolutivas me vuelve loco, boludo. Es tremendo. Sí. Lo que pasa ahí que, bueno, ahí hay un tema que es que la teoría evolutiva, nada, como muchas teorías, es muy buena describiendo, o digamos las diferentes teorías que tienen que ver con la evolución son muy buenas describiendo los hechos biológicos que hemos visto o que podemos ver en la realidad, pero que capaz haciendo futurología ahí se pone un poco más complejo. Sí, predecir en biología es Eso. casi que imposible. Tenés un montón de variables, digamos, ¿cómo haces para llegar a decir, bueno, quizás... Ni hablar de, esto es hablar de, por ejemplo, las adaptaciones de una especie. Pero predecir una nueva especie, por ejemplo. Sí, por ahí se puede, no sé, estoy hablando del total desconocimiento, pero me imagino que quizás alguna cosita súper chiquita sí se puede predecir, pero predecir el camino evolutivo de las distintas especies es totalmente imposible. Pero aparte, ¿de qué te agarrás para predecir las cosas? No sé, ya el cambio ambiental es un montón. No, yo me imaginaba más tipo, no sé, viste que ahora está muy fuerte toda la movida de la construcción de algoritmos para predecir en base a ciertos datos estadísticos ciertas cuestiones. Pero no sé qué puede llegar a predecir en términos biológicos con eso. Claramente una especie nueva no, pero no se me ocurre. Capaz hay algoritmos muy desarrollados o algo, pero... De hecho, hay una disciplina que se llama la bioinformática, que trabaja de esa manera. Pero que podés entender el comportamiento de un gen, ponele para... Se usa mucho genética, así la bioinformática. Terrible. Pero bueno, tampoco es que conozco tanto como para andar explicando demasiado. Sí, bueno, hoy vamos a tratar de ir bien a lo básico, Sí. que es lo que entendemos. Bueno, una de estas ideas recontra utilizada es la del eslabón perdido. Que se buscaba en algún momento esta forma intermedia entre lo que son los primates y el ser humano. Tarzán. Sí, Tarzán, Sí. pero más deforme. No. Más tipo el Yeti, ponele. Claro, una cosa que humana. está entre medio de un chimpancé, ponele, y un ser humano. Y lo que dice, hay un biólogo muy reconocido que es Wood, que dice, bueno, eso se piensa así porque se piensa en la evolución como una escalera. Y en realidad no es una escalera. Y ahora vamos a ver de dónde sale esto de la escalera. Él dice la evolución es más como un arbusto o un árbol. Que es una idea que no se
no se concibe solamente en términos de evolución biológica, sino Sí, que casi todo. hoy, antes mucho más, pero hoy en día sigue apareciendo eso de aplicarlo incluso al transcurso histórico de distintas sociedades, Sí. al desarrollo tecnológico, a un montón de cuestiones. Sí, es que de hecho también, esto después otro día lo hablamos, pero la evolución, ponele cultural, también se pensó primero en términos lineales, de viene una banda de cazadores-recolectores, después Sí. de jefatura, todo eso que estamos viendo ahora. Y así hasta que llegas a la sociedad industrial, europea, blanca, linda, todo. Como si Claro. hubiera sido una misma historia para todas las poblaciones de todo el mundo. Y ahí tenés un tema que es re interesante y que es lo que vamos a ver de dónde sale, que es el ir de lo más simple a lo más complejo. Es como un tópico que se repite un montón, no solo en biología, sino que también en teoría social, que fue algo que se pensó en un momento y que quedó, digamos. Entonces vos pensás, por ejemplo, que el ser humano es más complejo y por lo tanto más evolucionado que una ameba. No sé, por decir una especie. Tiene sentido por ahí si lo aplicás a ciertas cuestiones, que son, por ejemplo, si en un desarrollo tecnológico necesariamente necesitas algo más simple para poder elaborar después, a partir de esos conocimientos, algo más complejo. No, que yo no estoy discutiendo tampoco la idea de que haya cosas más simples y más complejas. Sí el hecho de que eso es, o sea, que el ser más complejo es más evolucionado. No, por eso, sí. Y aparte, ¿por qué el ser humano sería el más Que no complejo? existe tal cosa como ser más evolucionado. Claro, bueno, ahora vamos a ver eso. Ahí vamos. Ahí vamos. Y yo acá, después vamos a poner, digamos, la imagen, que hay una imagen muy típica, digamos, de los libros de biología, que es la del... están los primates, digamos, y se va levantando, se va como parando así, y se le va perdiendo el pelo, y aparentemente también se va peinando, y termina siendo rubio, musculoso, y súper fachero, digamos, y está así, erecto, parado. No erecto, o sea, erguido. y nada, es blanco además. Como esa idea de que venimos de los monos, descendemos de los monos. Está recontra, o sea, está planteado en un montón de lugares y de hecho, justamente, ahí se armó un redebate con el tema de la creación, porque la creación, ¿qué planteaba? Bueno, que la creación del caso... Venimos de Adán y Eva, básicamente. Pero bueno, cualquier mito de creación. Algunos justamente plantean esto que vamos a ver, que es la transformación de una especie a otra. Pero en el mito de Adán y Eva no hay transformación de una especie a otra. Lo que hay es crea al ser humano, crea tal, crea... Pasa otro. mucho eso también igual en poblaciones en donde hay ciertas especies deificadas de alguna manera. Claro. Sí, la serpiente que se convirtió en hombre o ser humano y cosas así. En poblaciones donde los dioses toman forma animal. Claro. Entonces lo que vemos es que ya en el siglo XIX más o menos, 18, siempre el tema de siglos a mí me mata porque me confunde que no sea tipo Por ahí. 1900, no es siglo XIX, entonces como siglo XX. Creo que siempre Es uno menos. es uno menos, exactamente. El siglo XV, 1400, Ay, claro, siglo, sí, así. no, sí. Siglo XXI, 2000. Claro. Bueno, por ahí, En uno de esos. en uno de esos, bueno, la biología se estaba desarrollando muy rápidamente, había muchas investigaciones y qué sé yo, y el debate de la época era si era el fijismo y el transformismo. Y básicamente el fijismo decía, tenía como la doctrina más eclesiástica de las especies que vemos hoy son las especies que existieron siempre. Se crearon una vez y esas son las que son, digamos. Que eso tiene total sentido con un origen divino, digamos. Exacto. Iban en concordancia con lo que había enseñado, digamos, la doctrina, digamos, de la iglesia. Yo me pregunto de esas situaciones cómo explicar, no sé, un dinosaurio, ponele. Bueno, pero ahí vemos que Pero hay que todavía ver no habían claro, en descubierto- ese momento tampoco sé si se pensaba el hecho de la existencia pasada de un bicho que ya no está más. Y si se pensaba, qué sé yo, capaz que se pensaba algo que lo habían matado por, no sé, un dragón, no sé. Que fue el demonio. Sí, Y el puede de ser. corbata también. Pero bueno, la idea era Eran unos esa. pecadores como- los dinosaurios. Desde el principio de los tiempos, que encima eran mucho menos, porque también ahí estaba como la idea de que el mundo no se había
creado hace tanto, sino hace 4000 y pico de años. Claro. Sí. Eso- Había un monje que había Sí, hecho eso. O sea, claro. había hecho en base a todas las fechas de la Biblia, qué sé yo, había calculado la edad de la Tierra y creo que le daba como 4400 años. Sí, aparte, Sí. ¿cómo haces ese cálculo? O sea, que... No, y aparte decía tipo, bueno, la Tierra se fundó un jueves. Sí, tenía fecha y a las todo. 6 de la tarde. buenísimo, boludo. Tenía fecha y todo, sí, Se sí. fundó un jueves. Era tipo aniversario de la Tierra. Sí, tremendo. Bueno, estaba esta idea, ¿no? Y las especies habían sido las mismas de siempre, qué sé yo. Y empiezan a haber algunos naturalistas que se llamaban en esa época, que es un eufemismo para decir gente que no tenía una formación universitaria, porque en ese momento las universidades ni siquiera tenían las mismas carreras, digamos. Tenían como carreras mucho más amplias, tipo medicina o zoología y botánica, pero digamos era otra modalidad, por así decirlo. Y los tipos iban y estudiaban medicina y después decían, bueno, a mí me interesan las ranas y me puedo Sí, estudiar ranas. uno era abogado y de repente te sacaba un teorema matemático de... Sí, bueno, la antropología medio que los primeros eran abogados. Sí, sí. Filósofos naturales, una cosa así. Sí. Un gran nombre, hay que decirlo. Tremendo. Filósofo natural. Aparte, ¿a quién no le gustaría? Tipo, no, yo soy naturalista, flaco. No, yo soy Es un campo. antropólogo. Claro. Igual el antropólogo tiene tiene medio mística, digamos, como es raro por lo menos. Sí. Pero bueno, el estudio de la biología, lo que conocemos como la biología, era la historia natural. Que era básicamente eso. Y estos tipos empiezan a decir, bueno, me parece que las especies se transforman. O sea, tipo, puede haber especies que se conviertan en otra cosa y quizás salgan de ahí nuevas especies. Entonces, eso ya era un... Yo siempre pensé, imagínate haber estado en ese momento, lo difícil que debe haber sido estar de acuerdo con alguien y plantearlo así. O sea, vos imagínate, vos te criás siendo, no sé, creyendo en Dios, que te criás con la idea de ese tema de Adán y Eva, y que nos creó Dios, y que todos los animales y todo lo que hay en la tierra, todo lo que vos ves fue creado por Dios, y la voluntad de Dios y la concha de su madre. Y viene un chabón y te plantea eso. Puede tener sentido, pero en el contexto en el cual vos estás metido, ¿cómo carajo hace para decir no? Capaz que tiene razón. No, Mentira. es terraplanismo nomás. Claro, El equivalente. Bueno, en ese momento el terraplanismo me parece que todavía era muy hot. Ah. No, pero aparte eso, yo te digo, no solo lo del mono del hombre, porque ahí hay una cosa que es como, no, nosotros somos otra cosa. Pero, sino yo te digo, Sí, aparte, las aves vinieron, yo ahí me voy a tirar cualquier cosa de los zoólogos, me van a matar, pero las aves vinieron de, no sé, los reptiles. Capaz que estoy tirando una burrada. Probablemente sí. no lo sé. Ahora, vos, vos viste siempre un ave y un reptil. Nunca viste un reptil que se convirtió en ave. Entonces, como que vos decís, es totalmente contraintuitivo, digamos. Vos lo que viste siempre son las mismas especies. No, aparte, en el momento, con esto que decís, no sé, de especies que se transforman o el origen del ser humano en ese sentido, vos a un cristiano le decís, no nos crearon a imagen y semejanza de Dios, venimos del mono. Se Sí, mata. Simplemente. Y aparte, yo ahí no sé, pero la imagen que también tenemos en general de los monos, de los primates, es, digamos, recontra, como que te saca todo lo civilizado justamente, que era otra cosa que estaba muy... Claro, hot y en ese aparte, momento. claro, le estás quitando capacidad a Dios, digamos. Claro, Sí. exactamente. Totalmente. Pero bueno, estaba esta idea, este debate entre fijismo y transformismo, perdón. Y ahí hay dos tipos que fueron muy importantes en esa época, que son Lamarck y Darwin. O sea, hay un montón, pero en realidad me circunscribí esos dos porque son justamente los que plantean dos teorías evolutivas que son muy importantes. Obviamente hoy se conoce mucho más a Darwin porque básicamente la pegó más. Vamos a ver que la teoría de Lamarck no se aceptó mucho ni en su época ni está muy aceptada ahora. Pero Ahora hay un cierto hay retorno. un revival, sí, muy zarpado. Sí, sí. Un reboot. Medio épico, tipo de Lamarck. Nunca te dieron pelota, nunca te dijeron que estabas en lo correcto y de repente 200 años después. Tomá. Capaz que algunas cosas eran. Claro, capaz que alguna cosita. Siempre la verdad está en el medio, ¿viste? Tenés como una postura o otra, ninguna tiene razón. Sí, a mí lo que me pasa es lo mismo que a Meguino. Porque Darwin también tenía cosas que estaban equivocados.
Nadie lo dice. Sí, hay que decirlo. Darwin, escúchame. Darwin. No, el hecho de que estos tipos tiraban tantas cosas que no nos la pegaban. Claro, es hermoso. Sí. Como... Y cuando la pegaban tenés como, Yo no entiendo, tanto lo bardearon. Claro. no entiendo de dónde sacaba tiempo esa gente igual. Ya tenían 30 años y tenían escrito como 10 libros, 25 doctorados. Sí. No laburaban. Claro, sí. Igual la mayoría no, o sea, se dedicaban 100% a eso y Filósofo tenían natural, toda la mucho. guita. Es hermoso. Imagínate que yo te diga, ¿a qué te dedicas? Yo soy filósofo natural. O sea, que ¿laburás? No. No, yo no hago esas cosas. No, yo no hago eso. Bueno, y vamos a Lamarck. Lamarck fue un montón de cosas, como todo naturalista. El loco se metió en el ejército, supuestamente tuvo la lesión gravísima, que no se sabe qué es, y por eso se bajó. Por eso se convirtió en Quizás- naturalista. Se guinzó. Quizás, claro, quizás tuvo un mentirón. Pero bueno, el tipo estudió medicina, estudió botánica. Empezó a ser famoso gracias a la botánica. Veo que lo apadrinó un chabón que se llamaba Buffon, que era uno de los. No era el arquero de Italia, Don Buffon. era uno de los transformistas más importantes de su época. Y después de la Revolución Francesa, el jardín botánico de Francia, del tipo jardín real, era, Sí. se convierte en el Museo de Historia Natural. Y meten tipo cátedras. Y a Lamarck le dan la de sociología. La de zoología. Te amo la de comunicación. Comunicación social. Y el loco, bueno, empieza a estudiar ahí. Y aparte, zarpado, porque era cátedra, pero era tipo, bueno, vos hacés investigaciones de zoología. ¿Y de qué? Se te cae. Manejate, ¿sí? Manejate, tipo. No, ni idea. Vos sos el que sabe, no El que nosotros. sabe sos vos. Claro, vos sos el experto. Y entonces Lamarck estaba muy influenciado por una idea que también estaba muy en boga en ese momento, que era la de la escala naturae, que básicamente eso. Sí. ¿Vieron la clasificación taxonómica típica de la familia, las clases, todo eso? Bueno, eso viene de Linneo, que había ordenado básicamente todos los seres vivos en una escala natural. Y esa escala natural justamente era la Que es la típica de la carrera que estabas diciendo hoy. Claro, de lo más simple a lo más complejo. Pero lo que Linneo no había planteado, capaz lo pensaba, pero no lo había planteado, era de que una especie de esa escala natural había dado a las siguientes. Y una familia de especies a la siguiente y una clase a la siguiente. O sea, Lamarck agarra esa O sea, idea. él solamente ordenó las especies por complejidad, pero no las conectó evolutivamente, digamos. Claro, el chabón, no sé si era fijista o transformista, pero el tipo ordena las especies. Era un obsesivo compulsivo al menos. De mínimo, sí, o sea, un tipo con un toque. Ordena todas las especies, que es muy importante porque además le da todos los nombres importantes que nosotros hoy conocemos, todos esos nombres en latín que dan lugar a la nomenclatura, digamos, biológica, vienen del chabón. Y Lamarck agarra y dice, bueno, estas especies dieron lugar una a la otra. Son una cadena, una serie evolutiva. Pero ahí hace una primera diferenciación que dice, bueno, en realidad las plantas y los animales son dos cosas distintas. En ese momento, no me acuerdo, pero no sé si están todos los reinos que hay hoy. No tengo No, idea. ni idea. Bardo también. Pero bueno, el loco dice básicamente hay una serie evolutiva para las plantas y una serie evolutiva para los animales. Son dos cosas distintas y... Pero Linneo no había ordenado plantas, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿También? Sí. me parece que Todos los seres vivos. Todos los seres vivos. Uy, qué gana, boludo. Sí, no. Hoy me voy a levantar y me voy a poner a ordenar bichos. ¿Qué hago? ¿Me como un pan con manteca o me pongo a clasificar? Sí. Gente que capaz no tenía tanta vida social, puede ser. Bueno, y entonces lo que dice Lamarck, porque otra idea que estaba también, era muy fuerte en esa época y después se demostró que era falsa, es la de la generación espontánea. Que es, bueno, nada, eso, que los seres vivos salen de la nada, básicamente. Y entonces Lamarck dice, o sea, hay especies primigenias, simples, digamos, que van dando lugar a otras. Y después lo que pasa, porque justamente si una especie se transforma en otra, ¿qué pasa? Te quedan todos los complejos, en teoría, digamos. Como que los más simples no deberían existir. No, porque se vuelven a generar espontáneamente. O sea, vuelve a aparecer cada tanto un bicho que va evolucionando en otro bicho y así.
Y cuadra, Pero digamos. eso, cada vez él seguía manteniendo el hecho de que la vida parecía... Sí, Porque Exacto. sí, era un mecanismo fundamental para mantener todo el resto. una piedra de repente que empezaba a sucedía. moverse y Claro, terminaba en un exactamente. mono. Claro, terminaba en un mono después de años y años de evolución. Y esto, es una parte, no sé si súper importante, pero que a mí me flasha mucho, que es que había dos razones por las cuales los seres vivos evolucionaban. Una es porque el ambiente, el factor externo, le propone desafíos, digamos, para que sobreviva. A que no sobrevivís. Claro, dificultades, digamos, quizás un Es como depredador, una falta de algún recurso clave, no sé. Cuando te toman examen en la facultad. Claro, y vos ahí te adaptás. A ver. O no, lo que ponís. Entonces, eso es una. Pero, esto es súper clave, la evolución, digamos, no funcionaría solamente con un factor externo, tiene que haber un factor interno. Y ese factor interno es el vitalismo o la energía vital. O sea, el vitalismo es, digamos, la doctrina de la energía vital que tienen todos los seres vivos. Lo que diferencia a los seres vivos de los no vivos es que tienen una Pero energía eso vital. no es como un poco como decir que un ser vivo se diferencia de un ser no vivo porque es un ser vivo. Y en medio Básicamente. circular. Más o menos sí. Pero el chabón dice eso, digamos, o sea, tiene ganas de vivir, esa es su idea, entonces va a evolucionar en sus campos. Es toda una cuestión de voluntad. O sea, el chabón agarra y dice a la jirafa. El que no "¿Querés evoluciona vivir?". no evoluciona porque El que no vive es porque no quiere. Claro, es excelente. Para mí es una gran teoría. Entonces, bueno, las especies han sido formadas gradualmente y sucesivamente con la generación espontánea y después las que tienen ganas de vivir se adaptan a las presiones del ambiente. De hecho, algunos dicen que Lamarck era como... esto que es, yo nunca entiendo mucho porque de religión manejo muy poco, pero que era deísta, o sea, que consideraba la naturaleza como una cosa ahí como medio... una con deidad. voluntad propia, claro. Claro, como que tenía, sí, una voluntad propia también. Un hippie. Sí, medio hippie. Pero igual creía en el supremo autor, que un nombre excelente para Dios, a mí me encanta esos nombres para Dios. Entonces dice eso, dos series separadas, qué sé yo, se van evolucionando, una especie da lugar a la otra. Y ahí hay algo interesante que es que algunos le plantean el hecho de que la evolución no sea tan lineal, o al menos que Pero- no sean dos líneas. ¿Qué carajo tenía que ver el supermotor en sus ideas? O sea, No, que el chabón lo que tira en un momento es, tipo, yo creo en la naturaleza, me parece que la naturaleza es la posta, la deidad posta, pero igual Dios existe, ¿eh? Como, esa es medio Para que no lo corran por Claro. derecha, básicamente. Creo yo, capaz que el chabón tipo vivía con sus contradicciones, no sé. Pero lo aclara ahí como que igual todo esto está supeditado a la voluntad de Dios, digamos. Como- Claro. Igual O capaz sea que no, todo ¿eh? lo que les dije hasta acá es al pedo porque... Capaz no es así. Sí, yo ahí no sé, porque no sé si es tan... O sea, sí, evidentemente tenía ya un elemento ahí de contradicción. Bueno, ya el hecho igual de la idea misma de vitalismo es una idea súper... Claro, yo creo que por ahí entraba, tipo, bueno, ¿y quién le dio esa voluntad? Claro. Hmm. La gana de vivir no la agarra cualquiera. De hecho, no sé si hay un... ¿cómo es estas canciones de iglesia que dice algo así como me da ganas de vivir, una cosa así? Me da vitalidad, me da vitalismo. Me da energía. Una energía vital en el sentido lamarquiano. Claro, era cualquiera. Bueno, y entonces ahí vemos las leyes de Lamarck, que además de ser muy interesantes, son muy divertidas. Él tiene básicamente dos mecanismos para explicar cómo un animal, o un ser vivo, digamos, se adapta al ambiente y logra evolucionar, cambiar hacia otra especie, otro ser vivo. La primera es la ley del uso y desuso, que dice que el uso frecuente y sostenido de un órgano lo desarrolla poco a poco, proporcionadamente a la duración de su empleo. Bueno, y la falta constante del uso de un órgano lo debilita gradualmente y acaba por hacerlo desaparecer. O sea, ejemplos básicos, la jirafa es el más común. Claro. La jirafa necesita alcanzar en un ambiente de sabana medio desértico el alimento que está arriba de un árbol, y supongamos que es un animal con un cuello corto, necesita alcanzar la parte alta,
¿cómo se llama? La copa. La copa, eso. Y estira su cuello gracias a su energía vital y logra esa adaptación a la presión que le pone el ambiente, básicamente. Y el contrario, la falta de uso, dice los topos. Los topos tienen ojos poco desarrollados. Claro, no vieron que... Porque no tienen luz, entonces no lo necesitan. Están Entonces, todo el día abajo de la tierra. Claro, aunque quisiera no podría mirar nada. exactamente, como que se Claro. va degradando. En ese sentido, los que comen mucho en chicle tendrían que tener una jeta gigante. ¿no? Exactamente. Por eso es muy divertida, o sea, vos lo podés pensar por un montón de cosas y por eso es que salen todos estos artículos tipo el ser humano va a ser así, así, y qué sé yo. Y Bueno, igual ahora después, cuando termine, voy a tratar de acordarme y de explicar por qué ahora se puede pensar que Lamarck Sí. tenía razón. eso es En excelente, eso. ya te digo, para mí es excelente, pero bueno, la segunda ley, que es la que una ley más importante incluso, es la ley de los caracteres adquiridos, por lo que sí vos digo, es una ley muy importante, porque lo que dice Lamarck es que ponerle que la jirafa hizo eso, se estiró su cuello para alcanzar el fruto en la copa del árbol. Ok, pero la siguiente jirafa que va a tener que hacer lo mismo y todas se van a ir adaptando a la situación gracias a su energía vital. No. Ese hecho, digamos, esa adaptación, esa característica que adquirió, la hereda su descendencia, básicamente. Entonces, Y es un proceso que es gradual, que va de a poco, ¿viste? No es Claro, que viene sí. una jirafa, se le tira el cuello y listo. Todo el resto de los hijos tienen el cuello gigante. Que a lo largo de las generaciones va a tener. Claro. porque otra cosa que también tenía, y comparte con Darwin, no vamos a ver, el tema del gradualismo, que es que las especies evolucionaban de a Poco, poquito, digamos. claro. Lentamente se iban dando estos procesos evolutivos. Entonces tiene las dos leyes que básicamente explican todo. El uso y desuso, que se puede explicar como la función hace al órgano, o sea, este órgano existe porque se utilizó para algo. Y la herencia de los caracteres adquiridos, que es si este órgano se utilizó o si no se utilizó, lo que sea, eso se hereda. Entonces, bueno, vamos a ver que una característica se va a ir desarrollando a través de... Igual si vos te lo pones a pensar tiene sentido, porque yendo al ejemplo de los topos, ponele, ¿no? Que son en su mayoría ciegos o en gran parte ciegos. O sea, vos tenés un topo bebé que necesita que todos sus órganos se vayan desarrollando a medida que va creciendo, pero si vos no tenés nada que está estimulando ese desarrollo, ese órgano difícilmente se desarrolla. Entonces, si vos, el topo bebé está creciendo en un entorno donde no tiene luz, no hay estímulo de las células fotorreceptoras y el ojo no va a ver un pingo, digamos. Sí, es que incluso si lo pensás desde la teoría darwiniana que vamos a ver ahora, y también tiene sentido que pase eso. Capaz no por el mismo motivo. Yo creo que lo de Lamarck, ponerle una de las cosas que más le critican son esto del reemplazo, digamos, de esta especie pasa a ser otra, o da una generación espontánea, cosas que después se vieron realmente que no. Lo que pasa es que con la teoría de la evolución ya más darwiniana y después incluso con las teorías evolutivas más nuevas, toda esta idea de los caracteres adquiridos no tenía sentido, no tiene cabida con la genética moderna, salvo ahora, que es justo lo que veníamos diciendo, porque ¿qué pasó? Antes la información no iba desde el ambiente hacia los genes, sino que siempre salía de los genes hacia afuera. O sea, el gen es el que manda la información al resto del organismo y hace que el resto del organismo se vaya desarrollando. Lo que pasaba con el ambiente era que, bueno, había unos genes que eran más aptos o menos aptos para ese ambiente y los menos aptos para la verga, se morían. Claro. Pero la información siempre tenía una sola Dirección. dirección, claro. Pero ahora se está mostrando que la información tiene dos direcciones, porque hay ciertas proteínas y un montón de otras cosas que modifican la forma en que ese gen se expresa, o si ese gen se expresa, o directamente no se expresa. Claro. Entonces ahí empieza a volver a tener sentido la idea de Lamarck, el hecho de que vos adquieras un carácter, no porque adquieras un gen nuevo, sino porque de repente ese gen que antes no estaba activado, se activó. Claro. Por algún tipo de modificación del ambiente que hizo que esas proteínas empiecen a hacer que los genes, que son los mismos, se comporten distintos. Y Es muy loco también cómo se llega, no sé, pensando en Lamarck, en Darwin, en la mayoría de los filósofos naturales de ese momento. Vale, tampoco voy a decir la mayoría porque no lo conozco a todos, pero al menos ellos dos.
que llegaron a conclusiones bastante acertadas de las cosas, que plantearon cosas muy... Esto, que sin se tener sigue idea investigando, genética. sin tener idea, sin... No me acuerdo si el nivel de estudio de la genética en ese momento, pero capaz sin idea No, de lo que es cero. un gen. Todavía Eh, Mendel no existía. Digo. Todo lo hicieron a partir de la observación. Los tipos se pusieron a ver animales, a decir, este se comporta de tal manera, este hace esto, este come así, este come así, pum, bueno. Evolución, baby. Es terrible. Sí, y ahí tenés un tema que es que todas esas ideas en realidad estaban dando vueltas. Lo que pasa con estos tipos es que son los que mejor sintetizan ciertas posturas respecto a eso. Pero eran discusiones que se estaban dando. Esto, el fijismo, el transformismo, la generación espontánea o no. Cómo se dan estos cambios. Porque al final, evolución, lo que nosotros entendemos como evolución, es simplemente que la descendencia tenga una modificación y que eso vaya dando lugar a diversidad. Claro, a medida que esa modificación aumenta, la Claro, evolución no sucede. Es acumulativa. Claro, y que ya eso era recontra rupturista con esto, con la idea de que Dios había creado a cada una de las especies y que... Claro, el día que aparezca una especie nueva porque la creó Dios. claro, No, viste, bueno. como que no se llega a entender. Y además el tema de la temporalidad. Si, más allá de lo que había dicho el tipo cuando vos se empieza a estudiar la geología, que esto es otro tema importante, hay un chabón que es Lyell, que básicamente dice que toda la forma de la Tierra se puede explicar a partir de procesos lentos y graduales no sé, bueno, ahí ya no me voy a meter porque geología no lo manejo tanto, pero de movimiento de placas, placas no, porque eso no estaba, pero... Sí, el movimiento de los continentes, que... Sí, movimiento de materia básicamente va dando lugar a lo que nosotros hoy conocemos. Entonces, de nuevo, no está creado así como ¡pum!, así aparece la Tierra, sino que se va dando a partir de diferentes procesos y en mucho tiempo, tipo una banda. En ese momento no sé si calcularon más o menos, todavía se sigue calculando, pero ya te estiraron la escala, digamos, de tiempo muchísimo tiempo. ¿Cuánto es que tiene la Tierra? 4.000 millones, una cosa así, ¿no? Sí, 4.000 me millones. parece por ahí. Una banda. Es una locura de tiempo. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, es un montón. Entonces, bueno, Darwin, también otro naturalista que había estudiado medicina, había estudiado un montón de cosas, venía de una familia que le gustaba ese tipo de cosas. Su abuelo había sido Erasmus. Erasmus Darwin, había sido una personalidad importante de su época y que tenía mucha influencia en el pensamiento de Darwin. Y el chabón también había leído a Lyell y lee en un momento a Malthus. ¿Qué decía Malthus? Que básicamente las poblaciones crecen más rápido que los recursos. Estaba hablando en su caso de los seres humanos, pero Darwin agarra y dice, bueno, esto se puede aplicar a los seres vivos. Voy a retornar un poquito. Darwin había hecho en un momento, estaba estudiando ahí, sí, medicina creo, y en un momento... ¿Medicina también estudió Darwin? Creo que sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Creo que había estudiado también para hacer cura o algo por el estilo. Empezó con eso, sí, pero después se mandó... No, me dejó medicina porque le da impresión. ¿En serio? Sí, Qué grande. sí, dijo que no le gustaba la operación y una cosa así. Me lo dijo. Aparte me imagino que en esa época deben haber sido re guasos. No, sí, era terrible, tipo. Boludo, en los colegios yankees te dan una rana hoy, no me imagino a Darwin hace 1000 años. Te hablan aparte un tipo vivo arriba de la mesa del Toma este vagabundo. Era familia de médicos, boludo, entonces lo veía de chico. O sea, el chabón, claro, en un momento dijo, basta, no quiero saber más nada. Capaz solo estaba peleado con el padre. Puede ser, sí, todo un problema ahí psicológico. Bueno, el chabón también había leído las crónicas de los viajes de Humboldt, que fue un geógrafo zarpado ahí también, que creó una corriente. Ah, decía. Lo inventó él. Lo inventó él. Y bueno, hace un viaje muy conocido, que es el viaje en el Beagle, donde el capitán Fitzroy, que quería un naturalista, le dice, vení nene, y básicamente documentá cosas. No sé para qué era el viaje, la verdad que no entiendo, pero... ¿Qué? No, ni idea. Vivir, que tu laburo sea viajar en un barco mirando todas las especies, debe ser un laburo hermoso. O sea, Sí. te invitan de vacaciones. Tú lo único que tenés que hacer es llevarte un cuaderno y hacerte el que anotas cosas. Sí.
Encima Darwin no sabía mucho, tipo, no era un gran académico, o sea, académico en el sentido de, no era un tipo que había leído mucho, que era re buen estudiante, tipo. Sí, se fue con 20 y pico de años. Onda. Además, sí, creo que 22. Sí, era re joven cuando se Más chico que nosotros, la puta madre. Bueno, Igual lo duro que haber sido viajar en barco así, cruzando el Atlántico en esa época. No, ¿qué hizo? ¿Qué? Se dio la vuelta al mundo, más o menos. Sí, creo que dieron la vuelta al mundo. O sea, salió a Inglaterra, pasó por Tierra del Fuego, se fue a... Claro, se Galápagos. bordearon todo el Atlántico hasta Tierra del Fuego, cruzaron en el estrecho, subieron por el Pacífico hasta Galápagos. Y ahí ya no te veía. ahí no sé cómo. No sé si habrán seguido hasta Estados Unidos o cruzaron el Pacífico para... No sé cómo fue la... Me la lo vuelta. confundo con otro viaje, no sé si era... Pero... Magallanes. Sí, que se mueren todos en el medio. O- Claro, pero Magallanes fue el primero que dio la vuelta, tipo. Sí, sí. Sí, Sí. Bueno, no sé, la verdad que no tengo idea, pero bueno, en todo ese caminito Darwin, que no era eso, un tipo muy... que tenía la teoría así como re bien entendida de ese momento, empieza a observar y se nota que era un buen observador, y hace observaciones en toda la que es la costa argentina, por ejemplo, hace observaciones. Ponele en Bahía Blanca, descubre fósiles. Y ahí el loco dice, pará, acá hay un fósil ponele de un caballo, pero que es distinto, ligeramente distinto a los caballos que vemos hoy. Se encuentra con Rosas en algún momento, ¿no? Sí, Algo- eso no sé, no tengo el dato, pero sé que como que se cartearon, no sé, Elijo creer que se tomó unos mates con Rosas. con don Juan Manuel. Sí, creo que sí. Y bueno, está eso. En Bahía Blanca, por ejemplo, descubre fósiles, descubre megaterio, creo que eran, bueno, Sí, perezoso gigante, algo así. sí, sí. Que claro, el tema era ese, eran animales parecidos a los que hay hoy, pero en el caso del megaterio mucho más grande, digamos. Entonces el loco dice, acá hay algo. Después, por ejemplo, en la Patagonia se da cuenta que en el Río Negro hay una divisoria en donde al norte hay una especie de avestruz o de ñandú y al sur hay otra distinta. Que le pusieron, de hecho, Rea darwini, porque medio que la descubrió él. Claro. O sea, la especie estaba, pero el tipo dijo, pará, esta es distinta. La especie no la había visto nadie antes, Claro. después vino Darwin. Chabón dijo, ahí hay un avestruz. No, Pensé que era un árbol. Igual en esa época puede ser que haya sido una especie fosilizada que no, o una especie real. No, especie real, especie real. No, los fósiles fueron los de Bahía Blanca. Descubrió un montón de cosas. Tipo, se dio cuenta de que había muchas, no muchas especies, sino que había muchas diferencias muy sutiles entre distintas especies en regiones distintas, pero que medio que ocupaban lo que hoy llamamos el mismo nicho, el mismo hábitat. Entonces vos tenías eso, de un lado del Río Negro tenías una especie de avestruz, del otro lado otra, eran muy parecidas y el comportamiento también muy parecido, pero tenía algunas diferencias así. No había cruzado el río. morfológicas. Me acuerdo, había un ejemplo de Darwin que hablaba con unos pajaritos de Galápagos, una cosa así. ¿Cómo que hablaba con pájaros? No, que Se hablaba. había vuelto re loco Darwin. Hablaba con las aves, era como Maduro. Era Che, Diego, muchachos, me ¿viste? parece que ya tenemos que volver a Inglaterra. Vámonos, boludo, hay pájaros que hablan. No, que en las Islas Galápagos se encuentra. Bueno, en las Islas Galápagos son un montón de islas chiquitas muy cercanas. En una tenías un pajarito con el pico en punta, en otra otro pajarito con el pico así, en otra no tenía pico, no sé, cosa por el estilo, y el tipo lo relacionaba con cada isla. Pero a Con la pesar de esa alimentación. diferencia, sí, exactamente, y a pesar de esas diferencias eran como especies muy similares. Claro, lo que se da cuenta, empieza a ver varias cosas. Esto es lo de las especies distintas que se reemplazan, el hallazgo de los fósiles, qué sé yo, la semejanza de fauna y flora de islas con el continente, pero la parte cercana, más adentro ya no es tanto. O sea, hay, por ejemplo, esto de las islas, descubre que las especies son muy parecidas a algunas en el continente. O sea, parecidas, no iguales, con ciertas diferencias. Y la existencia de especies, de nuevo, parecidas, pero no iguales, entre islas. Entonces, el tipo lo que empieza a ver es eso, la diversidad de especies, y empieza a pensar en por qué se da esa diversidad de especies. Si en realidad hasta ese momento se veía en la familia y un montón de
géneros, digamos, de seres vivos, pero quizás esa microdiversidad no estaba tan bien estudiada, por así decirlo. Entonces el loco agarra y dice, che, ¿y si todas estas especies, por ejemplo la de las islas, vinieron todas de un ancestro en común y se fueron diversificando cada una en su isla, digamos? Si hay un pájaro con un pico, digamos, o sea, un pájaro X, en las distintas islas se va diversificando de distintas maneras. Después vamos a ver por qué o cuáles son la explicación de por qué hay una característica acá y otra característica allá, digamos, hay un montón de cosas. Pero el loco agarra y dice, quizás todas estas especies vienen de un ancestro común. Eso empieza a básicamente hacerlo flashear y dice, ¿y si todas las especies de seres vivos vienen de ancestros en común o de un ancestro en común? Claro, o sea, Sí. si vos decís, estos pájaros son parecidos, ¿qué pasa si vinieron de un ancestro común? Y si, bueno, ese ancestro común, ¿de dónde chuta vino? De otro. Claro, y ese, claro, y te va para atrás y termina... Claro, se hace como una mamushka pero para atrás. Somos Yo todos soy primos, un digamos. pájaro. Dice. Claro, ahí empieza a hablar de los pájaros. Sí, el chabón como que flasha con eso. Vuelve y dice, acá tengo algo. Por eso se debe haber casado con la prima. Total, somos Sí. todos primos. Claro, después- total somos todos primos. en algún No punto. pasa nada. Dice, voy a diversificar la especie humana. Ah. Entonces el loco, teniendo ya el tema del Aiel y el tema de Malthus, dice, para acá hay algo. Y entonces empieza a recabar muchos datos. Y tarda una banda, básicamente, no sé, está como 30 años tipo estudiando un montón de especies de seres vivos, ya más desde Inglaterra, digamos, desde los documentos, la información que tenía allá, pero no se animaba como a publicar esta idea que venía teniendo de cuál es el origen de las especies. Hasta que hay un flaco que se llama Wallace, que era joven y creo que hace un estudio ahí tipo en la India, no sé dónde. Y medio que yo no sé cómo es la historia de Wallace, pero es como que te diga, el chabón tenía 20 años, hizo 2 estudios y dijo, che, esto es así. Y era la misma aplicación que Darwin. Entonces Darwin está Como como que le creo que- la reputísima madre que me parió. O sea, ¿cómo hiciste? Y Wallace quería publicar, tipo, el loco estaba, acá tengo una idea. Y Darwin agarra y, o sea, ahí hay como toda una conexión entre medio, no sé quién hace ahí como el carteo para que digan, che, muchachos, publíquenlo juntos. A ver, escriban. Y hacen un artículo que creo que se llama sobre el origen de las especies, una cosa así, Wallace Darwin. Y después Darwin agarra y publica El origen de las especies, que la gracia de ese libro es que está todo el desarrollo. En el artículo es eso, un articulito explicándolo más o menos. Dormiste, Wallace. Igual hasta mantener. Sí, o sea, en realidad Wallace nunca llegó a hacer la investigación que había hecho Darwin, estaba hace 30 años haciendo. Claro. Tenía esa ventaja. No tenía como para escribir un libro Wallace, digamos. Exactamente. Y ahí Darwin explica la teoría de la selección natural, que viene a dar cuenta de un mecanismo por el cual justamente se diversifican todas las especies desde un ancestro en común. ¿Cuál es la base de esa teoría? Bueno, tiene mucha influencia de esto, de Lyell y de Malthus. De Lyell lo que saca básicamente es de que procesos... Leí el geólogo. Sí, el geólogo. Procesos muy largos en el tiempo dan lugar a todos los cambios que vemos hoy, digamos. Todo lo que podemos ver hoy viene de mucho tiempo de procesos que se van acumulando, digamos. El cambio lento y gradual es como la idea que le queda a Darwin de Lyell. Es un principio de la geología que lo aplica como la biología. Y de Malthus el tema de que hay una lucha por la existencia, otro tópico así como que se hizo muy conocido y que lo usaron para... Todo. Sí, que Para aplica todo. absolutamente todo. Y que también se usó en ese momento para explicaciones, digamos, no sé si... Sí, para tomar decisiones políticas respecto Sí, de sí. las poblaciones. Malthus eso, decía básicamente los seres vivos crecen a un ritmo más rápido, las poblaciones, que los recursos. Claro, entonces necesariamente va a haber hambre. Necesariamente va a haber problemas, digamos,
distribución de los recursos. Por así Y decirlo. no me acuerdo si era Malthus o creo que era un desarrollo de otra científica después, que era que como que partía de la misma base de Malthus, pero decía, bueno, también hay algo que se llama desarrollo tecnológico que permite Claro, optimizar los recursos. Lo que hace es etcétera. empujar el techo ese más arriba. Eso. Sí, porque hay como un concepto de que cada población y cada lugar tiene como un número X, que es el número de carga, digamos, una cosa así. Sí, capacidad de carga. Capacidad de carga, eso. Como que llega a ese punto y es el límite, pero ¿qué pasa? Si vos desarrollás nuevas técnicas para producir más, por ejemplo, ese número se va a... Porque Sí, después de Malthus vino digamos- la idea de que en realidad las poblaciones no crecen. Margulis. Clint Margulis. Puede Era ser. la, me parece. Sí, puede ser, no me acuerdo. Vino la idea de que las poblaciones crecen de forma algo así como logarítmica sería, porque ahí está, vos tenés un techo a partir del cual el ambiente no da más. Y que las poblaciones empiezan a crecer casi aritméticamente, pero después cuando empiezan a llegar a ese techo, se empieza a aplanar la Sí. curva. Claro. Pero, Aplanar la curva hace como 3 años que no escucho eso. Sí, pero sí. después llega un momento donde hay un determinado desarrollo tecnológico que hace que ese techo suba y la población pueda volver a crecer otra vez. Entonces pareciera como que las poblaciones van creciendo así. Claro. Sí, sí, como un alza, digamos, y una meseta. Claro. Bueno, pero hasta ese momento Malthus lo que decía es las poblaciones se van muy a la mierda, los recursos no dan, hay que matar mucha gente. ¿Cómo? ¿Cómo? Y Darwin, no sé si estaba de acuerdo con eso, pero sí estaba de acuerdo con que en el caso de muchos, de la mayoría de los seres vivos, pasaba eso. Había un crecimiento más rápido de la población con respecto al crecimiento de los recursos. Entonces, ¿qué pasaba? No daba para todos. Y no todos los individuos de una población iban a poder sobrevivir y dar lugar a la descendencia. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenés el estudio de la observación de las características distintivas de cada especie. Y sobre todo cómo hacían para sobrevivir, básicamente. Esto de los picos, por ejemplo, que un pico sirve más para pescar y otro pico sirve más para, no sé. Comer semilla y así. Sí, y de esa idea también es súper importante el hecho de que necesariamente en una misma especie, en una misma población, no todos los individuos son iguales. Exacto. Y justamente a partir de esa idea es que hay ciertos individuos que van a estar más aptos para no sé, pescar y otros que van a estar más aptos para comer semillas, y etc. Sí, que es una idea que, claro, vos decís supervivencia del más apto, y ahí, bueno, capaz que pensás cuál es la especie más apta o cuál es el individuo más apto, pero en realidad depende para qué, y es mucho más complejo que solamente que haya no hay una sola aptitud, eso quiero decir. Pero entonces lo que dice Darwin es eso, los individuos presentan variaciones dentro de una población de una especie. Algunas variaciones de esas van a ser más ventajosas en ese ambiente y en ese momento particular. Claro, eso, no hay una sola actitud que sea importante porque no hay un solo ambiente. Exacto. Y porque el ambiente cambia. Claro. Claro. Entonces, esos individuos con adaptación, con variaciones más ventajosas, van a sobrevivir en más proporción que los individuos con variaciones menos ventajosas. A mí me flashó mucho cuando estudiamos todas estas cosas, cuando nos mostraron el ejemplo ¿De la mariposa? de la malaria en el No. ser humano. Porque hay un estudio muy conocido que fue de los primeros estudios en donde se pudo observar por primera vez que la selección natural estaba actuando hoy en día en la especie humana, y hoy en día se interpreta en ciertas poblaciones de África la malaria como una especie de... No, a la anemia falciforme como una especie de adaptación a la malaria. Porque ¿qué pasa? La anemia es un bicho que viaja en los glóbulos rojos. La malaria. La malaria. La malaria, digo. Y las personas que tienen anemia falciforme, que es que básicamente el glóbulo rojo, en vez de tener una forma de un disco, tiene una forma como si fuera una hoz, hace que el bicho no pueda sobrevivir en esos glóbulos rojos. Entonces, de alguna manera, a través de procesos de selección, las personas con anemia falciforme empezaron a crecer en número dentro de las poblaciones en donde la malaria era endémica en África. Entonces, se interpreta como una forma de selección natural que haya aumentado la prevalencia de anemia en esas poblaciones, porque justamente está la malaria de manera endémica.
es zarpado. Sí, sí, tremenda sí. parte, pues es como una condición que digamos que es patológica, pero que te previene de una condición aún más patológica que es la muerte. Sí, básicamente. claro. Cualquier otro ambiente te mata, digamos. Claro, Sí, de ahí la importancia de que, bueno, en determinado ambiente ciertas características pueden ser relativamente ventajosas o ventajosas, pero no tengo texto, son Me hace acordar todo lo a contrario. Los Simpsons, cuando está el señor Burns con la puertita que dice, quiere decir que soy indestructible. Sí, No, no, tenés malaria, maestro. Sí, sí, sí. Tenés alergia falciforme, flaco. No salgas de acá de la zona de la malaria porque te morís. Claro, es eso, y quizás eso es lo que más choca con la idea de esto de la supervivencia más apto, que para mí es un poco como la imagen esta que de la evolución con este ser humano todo Rubio, musculoso, sí. rubio, así como que vos decís, Hirviéndose. ese es el más apto. Y capaz que ¿Por no. qué? Porque es rubio, nada más. Claro, y estas cosas que se da, que es igualar lo que es evolución con nuestras ideas de lo que es más valorable en términos de, no sé, de fuerza, de belleza, un montón de cosas que realmente No tienen un culo que ver. no Sí. tienen nada que ver. Entonces, Darwin lo que propone es eso, la teoría de la selección natural. Él dice que este proceso es lo que hace lo que se llama selección natural. Pero también, y ahí es lo interesante, el loco acepta las teorías de Lamarck. El loco agarra y dice, la selección natural es un mecanismo, pero en realidad los mecanismos de Lamarck también puede que funcionen. Yo ahí no sé si el chabón No tenía muchas ganas de ponerse a probar, bueno, sí, puede ser. Sí, lo raro es que en realidad no es que Lamarck tampoco en ese momento era como súper hegemónico, tipo todo el mundo decía, Lamarck la tiene clarísima. Sino que Lamarck no había sido muy bien aceptada sus teorías en ese momento. Yo ahí voy a tirar una teoría mía. Y La es teoría que, de la evolución Vitalik. sí, que veo que las ideas de Lamarck no hubieran sido legitimadas si Darwin no las tomaba. Porque Darwin sí fue muy legitimado en su momento, después tuvo idas y venidas. Pero como que el chabón agarró y le dio otro valor, digamos, a la teoría lamarckiana. Y muchas de esas explicaciones quedaron, es lo que vemos ahora, tipo el uso y desuso, que además es recontraintuitivo también, ¿no? Pero, Sí, sí, Sí. Pero todavía se piensa mucho en esos términos. Y si tuviéramos ponerle que decir, bueno, vos cuando arrancaste decías, bueno, ¿por qué el ser humano viene o no viene de los monos? Lamarck, desde la perspectiva lamarckiana, esa pregunta se hubiera respondido como, bueno, capaz que sí viene del mono. ¿Qué piensas ¿O no? que hubiera dicho Lamarck de la evolución humana? Para mí sí que hubiera pensado que venía de los monos, porque él se estaba basando en la idea de la escala natural. Entonces, si vos tenés una sola línea histórica evolutiva, ¿No es medio lamarckiano igual algunos postulados de por qué evolucionó el ser humano? Ponele que te dicen, no, sí, el caminar erguido hizo que tuviera la mano libre y que pudiera pensar más. ¿Por qué? Es eso, es que Los justamente- pollos caminan en dos patas y no, son retarados. ¿Qué tiene que ver? Es que es eso, la influencia de Lamarck es muy fuerte incluso en lo que pensamos de evolución humana. Justamente estaba esta idea del eslabón perdido, la escala natural, digamos, que tendríamos que buscar. bueno, Kuhl dice, no tendríamos que buscar el eslabón perdido, medio chiste dice, tendríamos que buscar el escalón perdido. Se la jugó mucho con... Qué gracioso, ¿no? Pero... Hice un curso de stand-up. Sí, era biólogo, pobre, paletólogo. Pero Lamarck es muy, muy groso. Lamarck dice algo sobre la evolución humana. Y dice esto. Los humanos proceden de una raza de cuadrúmanos superiores. Ya es excelente, yo lo amo, Cuadrúmanos. Lamarck. Que habría llegado a ser dominante al adquirir el bipedismo y se desarrollaron, digamos, los rasgos humanos a partir de eso. Esta raza más perfeccionada que otras, habría cazado y rechazado lugares inhóspitos a las demás razas. No sé de qué está hablando, si está hablando de primates o de qué habla, pero bueno. Quizás era también racista Lamarck. Y se fueron haciendo cada vez más humanos. Entonces estos cuadrúmanos habrían sido los... tipo el origen del ser humano, que obviamente estos cuadrúmanos sí vendrían del mono. Entonces... pero esta idea no encaja dentro de la lógica de la escala natural que planteaba él en un principio. ¿Por qué no? Y porque, ¿dónde entrarían los monos actuales, por ejemplo, en todo esto? También descienden del mismo
chabón cuadrúmeno, entonces esto parece una idea mucho más darwiniana que... Y un poco sí. A ver, de entrada el chabón ya te está planteando una especie que no existe. Por eso. Yo creo que la teoría más de Lamarck iba más del hecho de... quizás los primates dieron lugar a estos cuadrúmanos y los cuadrúmanos dieron lugar a los seres humanos, pero claro, no está la evidencia porque estos cuadrúmanos... Claro. O sea, el cuadrúmano es el eslabón perdido entre los monos y nosotros. Exactamente, para mí como que ahí cierra todo también mucho de las primeras explicaciones de la evolución humana, porque también recordamos que en ese momento se empiezan a encontrar los primeros fósiles de casi todas las cosas que hoy hay un... No, esto es un dato que capaz que es recontra falso, pero hay una frase que dice como que George Washington nunca supo de la existencia de los dinosaurios, por ejemplo. Toda esa gente, digamos, como no se encontraron todavía los fósiles de los dinosaurios, no supieron de la existencia de todas estas especies que nosotros sabemos desde que somos chicos, digamos. Pero bueno, ese era también un momento de mucho descubrimiento de ese tipo de cosas. Y Darwin agarra y dice sobre la evolución humana que encuentra varias cosas. La homología entre los órganos de los humanos y de los primates y de los mamíferos. Y la semejanza en el desarrollo embrionario y de estructuras ahí tipo de morfológica ahí del... Los fetos son todos iguales, básicamente. Claro, los fetos todos son todos iguales. ¿Viste que en el debate sobre el aborto, Sí. en un momento tiraban esa de... Comparaban, me acuerdo, Claro. fetos humanos con otras especies, ¿sí? Claro. Y tenías que diferenciar, a ver, ¿este es humano? ¿Este no es humano? Y era re difícil porque posta que Son todos iguales posta. muy parecidos. Había un meme que era tipo, a vos, no sé, te ponían un feto, te decía, ¿a vos te parece que esto no es un humano? Pues no lo es, es un feto de chancho. Claro, exacto. Y el loco, ahí yo no sé, realmente supongo que tendría fetos ahí, no sé cómo... Un frasquito. Pero bueno. Claro. Pero lo loco es eso, que la pegó con eso y además dice algo que ahora está muy discutido, pero que yo no sé si no tiene razón, que habla sobre la inteligencia. En ese momento, tipo, lo que hoy se llama antropocentrismo, esta idea que el ser humano es tipo súper distinto del resto de los animales, era muy común, de hecho era la posición dominante. Y Darwin agarra y dice... Sí, no solo súper distinto, sino como superior a Una creación divina. Sí, sí. Listo. Exacto. Esto también, la inteligencia nos la dio Dios. O sea, el loco agarró y dijo, tomá, esto es re piola. No se la di a los otros. Servite, maestro. Claro. Y él dice, en realidad los mamíferos superiores tienen mucha inteligencia. Los primates tienen mucha inteligencia. Lo que nosotros tenemos es una diferencia de grado. Vos imaginate, hay una frase que creo que es de Freud que dice que tipo hubo 3 heridas al narcisismo. Al ego, sí. Al ego, sí, como no sé si el ser humano o qué. Que fue el giro copernicano, digamos. Y uno de estos era también el de Darwin. Porque Darwin básicamente te dice... Somos un bicho más entre todo el resto de los bichos que hay en la Tierra. Digamos. Claro, y no solo sos un bicho más, medio que sos un mono y un poquito más inteligente que el resto. O la diferencia es de grado, tipo. Pero no hay una cosa súper distinta del resto de las especies. Claro. Eso quizás es lo que menos entró. Digamos, fue recontra discutido. Y de hecho, en el libro que yo tomé, que es del 74, de 1974, el tipo lo mata en eso. El tipo dice: no, esto no es verdad. O sea, la evolución cultural es otra cosa. Claramente somos mejores. Claro, make humano great again. Sí, no. Bueno, igual hoy en día, como en una visión más, no sé llamarla común, pero más cotidiana, digamos, de conocimiento, se habla, o está muy presente esto de que la cultura es algo superhumano. Sí. Y que, bueno, hoy empiezan a aparecer también otras posturas dentro de la antropología, empiezan a mostrar que un montón de bichos tienen cultura. ¿Sabes? Lo que pasa, a mí me da la sensación que se fue corriendo como... Tipo, primero dijeron, no, los primates no pueden tener cultura porque no tienen, no sé... Lenguaje, poner sí, o no tienen como comunicación. Y después se dieron cuenta de que se comunicaban. Solamente que no hablan como hablamos. Claro, no tienen lenguaje articulado. Después que las herramientas, y en realidad a veces usan herramientas. No, y no solo eso, sino que hay, viste que se han hecho estudios primatológicos en donde hay caracterizaciones
de distintos tipos de herramientas en chimpancés en África. Entonces vos podés establecer ciertas poblaciones y asociar esas poblaciones de primates a un tipo de piedra particular que usan para determinar cuestión. Otros no usan esa piedra, sino que usan otro tipo de piedra. Otros usan un palo para comer hormigas. Y son la misma especie, pero se diferencian culturalmente en las herramientas que usan. Claro. Es re flashero eso, boludo. Genial. Otra que vos ya la dijiste, la diferencia genética. Antes era como, no, bueno, pero tenemos una diferencia genética, mirá, somos re distintos, no tenemos pelo. Y después vieron que la diferencia genética era muy poca. Tipo, creo que cuadra en un 97% del chimpancé con el humano. Un poco más capaz. Entonces como que se va corriendo ahí la diferencia y siempre te tiran una más como, bueno, no, pero los primates no pueden hacer tal cosa. Yo te digo, un poco le doy la razón a Darwin, creo que en esa medio que la pegó de que quizás solamente es una diferencia de grado, digamos. Pero bueno, ahí es algo que se sigue discutiendo a día de hoy. Sí, olvídate. Y ahí Darwin, entonces, ya me había dicho que Lamarck hubiera pensado que descendemos de los monos, básicamente. Claro. Y Darwin, la explicación de por qué no, yo creo que la principal sería el hecho de que la perspectiva de la evolución como si fuera un árbol. Exacto. Sí. O sea, no es que nosotros estamos más evolucionados que los monos o el resto de los animales, sino que estamos igual de evolucionados, tenemos la misma cantidad de tiempo evolutivo, o bueno, mucho menos de hecho, porque la especie humana es una de las más recientes. Pero compartimos abuelos. Somos primos. Exacto. Claro. Lo importante es la idea del árbol, filogenético se le suele decir, que lo que plantea es eso, hay un ancestro en común. Y quizá todas esas formas intermedias que algunos buscaban en ese momento fueron todas estas especies de homínidos que hoy por hoy no existen porque han sido se extinguieron, pero que existieron y que no era justamente una línea, no era tipo del Australopithecus al Homo habilis, al Erectus, al humano. Era, acá está el Homo habilis y acá al lado está el Australopithecus no sé cuánto, digamos. Sí. Y acá está el Paranthropus, porque se fueron descubriendo un montón de especies. Así como nosotros como especie, dependiendo de un millón de otros factores, quizá en algún momento dejemos de existir y seamos varias especies distintas. Y es que, no es que la evolución se termina con nosotros. Claro, exactamente. Y esta idea de que es verdad que el ser humano es un bicho extremadamente complejo, pero también hay otros bichos súper complejos y nosotros no decimos, este está más evolucionado. Otra cosa que empieza a verse después, lo podemos hablar en otro momento, pero el tema del éxito en términos de supervivencia. Tipo esto, ¿cuál es el más apto? Y vos decís, bueno, el ser humano pobló todo el mundo. Y tiene muchísima población, se adaptó a casi todos los ambientes, re capo el ser humano. Y hay un montón de bichos que tipo se reproducen una banda, tienen un montón de organismos, de individuos por especie o por género o por lo que sea. ¿Y por qué ese no sé, ese insecto, por ejemplo? Los insectos tienen un montón de... tienen mucho éxito reproductivo. ¿Por qué no sería más lo de la hormiga argentina, boludo? ¿Lo viste? Sí. Una especie que está en todo el fucking mundo, boludo, y está desplazando a todas las otras especies de hormigas. Claro. Otra campeona del mundo. Otra campeona del mundo, por eso. Sí, aparte hay, qué sé yo, hay cangrejos que viven al lado de turbinas, no sé, volcánicas en el medio del mar que están a 50.000 grados y los bichos viven ahí re tranquilos. Sí, ese para mí es más capo que un ser humano. Sí. Disculpame que te diga. Hay un bichito que ahora no me puedo acordar del nombre, que es como creo que es microscópico, que es un animal que vive en absolutamente todos los ambientes de la Tierra y se lo considera como una de las especies más adaptadas de todas. ¿Que supuestamente está en Marte? No sé si está en Marte, pero era algo, tiene como unas cuantas patitas y parece como un cosito de Michelin con una boca así el oso de agua, tardígrado. Sí. Es re flashero ese bicho. Es un capo. Es un capo. Bueno, ese está en todos lados y nadie le dice nada. Acá en este programa hacemos un humilde homenaje al oso de agua. Sí. Bueno, entonces eso, como que se van viendo que hay un montón de ideas sobre lo que es la evolución, que bueno, que son un poco más complejas. Bueno, este programa en un momento se iba a llamar Es Más Complejo. Sí. Y además, esto es tipo siglo XIX. Después todo el siglo XX tenía un montón de teorías. La selección natural después le empezaron a pegar de una manera. Sí. Hasta hoy en día fue uno de los conceptos más usados
evolución, teorías evolutivas, Sí. pero zarpado. Ni hablar de este revival de Lamarck que quizás estemos viviendo, nada. Claro, bueno, hasta ese momento fue que empezó a pegar fuerte la selección natural. Ahora ya está un poquito más. Frenó un poco el auge del concepto. Claro. Y además, otra cosa que también lo habíamos mencionado, ni Darwin ni Lamarck conocían los estudios genéticos, en parte porque no se habían hecho. Bueno, sí, el de Mendel, los de Mendel, que son como los primeros se hacen en esa época. Un poquito después, Mendel es fines de 1800. Ah, bueno, eso es en 1800, claro. Pero no se dan a conocer en ese momento. Sí, como que caía la ficha un tiempo después, ¿no? Claro. Creo que los redescubrieron a principios del siglo XX, sí, a Mendel. Ni hablar de las Tremendo. mutaciones, principios del siglo XX también, toda una cosa que hoy la teoría evolutiva tipo lo tiene recontra asumido, pero en ese momento no estaba. Entonces Darwin agarra y dice, ¿y por qué se dan todas estas diferencias? Y por azar, qué sé yo. Anda a buscarlo, no sé. Qué sé yo, que se encargue de otro. Bueno, hoy en día igual sigue, el azar sigue siendo una explicación muy fuerte para un montón de cuestiones. Claro, sí. Porque, qué sé yo, el hecho de que, por ejemplo, de una generación a la siguiente, la variación genética, la carga genética sea totalmente distinta, la única explicación que tenemos es el azar, porque, qué sé yo, el hecho de que un espermatozoide dentro de los millones haya fecundado ese óvulo en particular es porque... Y ese espermatozoide tiene Pasó, una qué carga sé yo. genética distinta Que no va a ser la del de al lado. claro. Sí. Hmm. Sí, las mutaciones son recontra aleatorias, tenemos un montón de cosas. Y ahí ya es un tema que se vuelve mucho más complejo. Pero bueno, más o menos como se explica un poco por qué eso, la evolución no es una escalera, es un árbol que se va abriendo y abriendo y abriendo. Y el ser humano es el producto de una evolución que tomó muchísimos años, que en algún momento podemos hablar un poco más concreto de fecha, pero mínimo millones de años, incluso desde la separación entre los primates que hoy conocemos y la línea del Homo sapiens o el árbol del Homo sapiens. Bueno, conclusión, entonces no descendemos los monos. No, somos como primos genéticamente. Sí, no. Eh, Es más complejo. Es más complejo. Esa es más o menos la conclusión de hoy. Antropología y Confusión es una producción de Argonautas del Atlántico Sur, conducido por Nacho Vitale, Iñaki Garat y Santiago Cisternas.